Taxi Mil abandonó a mi hijo de 7 años de mi matrimonio anterior durante nuestras vacaciones familiares, pero ella afirma que lo había perdido mientras compraba helado. Yo, 36F, me casé con mi esposo David, 29M, hace unos 8 meses. Estuvimos juntos 2 años y tenemos una gran relación. Pero no puedo decir lo mismo de mi suegra. Puedo decir que no le agrado. No es que haga ninguna diferencia para mí, pero simplemente me resulta muy incómodo cuando estamos en cualquier evento donde su familia también está presente. También normalmente celebramos las fiestas en casa de su madre, así que también es muy incómodo para mí saber que no le agrado y no puede soportar verme. Pero si hay alguien que le desagrada más que yo, tiene que ser mi hijo, Ben. Mi hijo tiene 7 años y lo tuve con mi primer marido. Desafortunadamente, mi matrimonio anterior no duró mucho, no por problemas que tuviera con mi esposo, sino más bien por problemas que mi esposo tenía con su salud. Estoy tratando de decirlo a la ligera para no terminar llorando mientras escribo esto, pero perdí a mi exmarido Jacob por un ataque cardíaco. Fue muy repentino. Nadie lo vio venir y fue un periodo muy difícil de mi vida. Jacob y yo éramos prácticamente almas gemelas y todavía lo extraño. Nos conocimos en la empresa en la que empezamos a trabajar. Ambos éramos nuevos y así es como nos unimos. Me casé a los 23 años después de salir con él durante casi 2 años y a los 27 concibí a Ben. A los 29 años perdí a Jacob y mi mundo se puso patas arriba. Ben tenía 2 años en ese momento y, después de la muerte de mi esposo, casi pierdo las ganas de seguir con la vida, pero fue Ben quien me dio la fuerza para continuar. Entonces, en cierto modo, le debo todo lo que tengo a mi hijo. Conocí a David 4 años después de haber perdido a Jacob, y por primera vez, sentí que me estaba conectando con alguien en un nivel en el que inicialmente solo me había conectado con Jacob. Yo estaba un poco escéptica porque era viuda y tenía un hijo, y él era mucho más joven que yo. Realmente sentí que no había pasado suficiente tiempo para seguir adelante, pero estaba más preocupada por lo que la gente diría si empezaba a salir con otra persona solo 4 años después de la muerte de mi esposo. Sin embargo, mis amigos y familiares me dijeron que era el momento adecuado para seguir adelante y que si realmente me gustaba, entonces no debería dejar de actuar en consecuencia. Entonces, cuando David me invitó a salir, ellos fueron quienes me animaron a decir que sí, y creo que ha sido una gran decisión. David es una persona maravillosa y lo amo mucho. Sé que él me ama y respeta el hecho de que estuve casada antes. Respeta a Jacob y Ben y siempre ha sido muy dulce y considerado al respecto. Solo desearía poder decir lo mismo de mi suegra, ya que ella es literalmente la encarnación del mal y no puedo creer que le haya nacido alguien como David. Ahora, antes de decir algo más, solo quiero que sepan que David literalmente no tenía la menor idea de qué tipo de persona es su madre, Fride, y nunca se lo dije por razones personales. Desde la primera vez que nos conocimos, ella comenzó a hacer comentarios extraños sobre mí, sobre cómo creía que era demasiado pronto para mí tener una relación con otro hombre, literalmente solo 4 años después de la muerte de mi primer marido. Tampoco parecía aprobar el hecho de que su hijo tuviera una relación con alguien mucho mayor que él y que también tuviera un hijo. David tenía 26 años en ese momento y yo 33, así que no es que éramos niños, pero ella tenía sus reservas. Con el tiempo, empezó a ser más obvio para mí que a ella y a mi hijo no les agradamos. Al menos yo tenía edad suficiente para soportar el hecho de que no le agradaba, pero Ben era solo un niño y ella lo trataba muy mal cada vez que la visitábamos. Ella le hablaba de una manera realmente brusca y Ben nunca sería capaz de entender por qué le hablaban de esa manera cuando solo intentaba estar en sus buenos libros. Entonces, Ben seguiría intentando ganársela y ella seguiría alejándolo. Ella lo odiaba y yo lo sabía, pero nunca intenté contarle a David nada de esto porque su madre padecía muchas enfermedades. La diabetes, la artritis y la hipertensión fueron solo algunas de ellas. Entonces, David la visitaba todos los fines de semana y la cuidaba porque se sentía obligado. Tenía una hermana mayor, Frankie, de 35 años, que tenía 2 hijos de la edad de Ben, pero vivía demasiado lejos para hacerlo de forma regular y también era madre soltera. Su marido había renunciado a la custodia de los niños y la dejó sola después del segundo hijo con su pareja. Entonces, ella ya tenía muchas responsabilidades, por lo que era su responsabilidad asegurarse de que cuidaran a su madre. También había contratado a una enfermera a tiempo completo para ella, pero aún así, su médico le había sugerido que sería bueno para su salud pasar tiempo con su familia los fines de semana. Su marido había fallecido un par de años antes de que yo la conociera. David y su hija vivían demasiado lejos, por lo que ella no tenía a nadie más aparte de él. Sabía que él no era el tipo de persona que simplemente habría abandonado a su madre y tampoco quería ponerlo en esa situación. Así que me guardé mis problemas para mí.
Le dije a mi hijo que no interactuara con ella a menos que ella iniciara la interacción y la dejara así. Yo nunca hablaría con ella, y ella nunca me hablaría a mí tampoco, así que nunca tuve que hablar del tema con David. Sin embargo, me lo había mencionado un par de veces, ya que se dio cuenta del hecho de que yo no hablo con Fride y ella no me habla, y Ben tampoco interactúa con ella. Pero acababa de decirle que teníamos nuestros problemas personales y no quería entrar en eso porque no quería arruinar su relación con su madre. Aunque había tratado de presionarme para que hablara de ello, me mantuve al margen porque simplemente no parecía que valiera la pena. Como sabía cuánto amaba a su madre y había visto de primera mano la forma en que se enojaba con otras personas que hablaban mal de su madre, no quería saber cómo reaccionaría si yo hiciera lo mismo. Así que me quedé callado y supongo que eso no estaba bien. Siempre y cuando no nos causara ningún inconveniente a ninguno de nosotros, pensé que era el arreglo perfecto en ese momento. Pero hace unas semanas, David y su hermana Frankie decidieron llevarnos a todos a unas vacaciones muy necesarias y Fride insistió en acompañarnos. No tuve ningún problema con eso ya que ella dijo que pagaría sus propios boletos de avión y que se hospedaría en una habitación diferente pero en el mismo hotel. Mientras supiera que no tendría que interactuar con ella, estaba bien. Lamentablemente Frankie no pudo acompañarnos porque 2 días antes del vuelo se torció el tobillo y no le recomendaron viajar a ningún lugar de ese estado. Sin embargo, como les había prometido a sus hijos que se les permitiría ir, los envió conmigo y con David. Nos llevó a Miami y, literalmente, el segundo día de nuestras vacaciones, Frida decidió que iba a hacer lo peor del planeta. Yo estaba durmiendo en mi habitación y tomando una siesta por la tarde, al igual que David. Estábamos literalmente noqueados porque habíamos pasado toda la mañana en la playa, y supongo que en algún momento, Frida había llamado a la puerta pero no habíamos podido escucharla, y Ben fue quien abrió la puerta. Gran error. Desde entonces, Fride convenció a nuestro hijo para que la acompañara y le prometió que le traería helado. Como era la primera vez que ella le mostraba tanto afecto, Ben no pudo evitarlo y la siguió. Cuando nos despertamos y no vimos a Ben en la habitación y también notamos que Fride no estaba en su habitación, fuimos a la recepcionista ya que los hijos de Frankie también estaban dormidos y tampoco sabían dónde estaba Ben. Entonces, le preguntamos a la recepcionista si había notado que se iban y nos dijo que efectivamente Fride había salido con nuestro hijo. No pensamos mucho en ello porque asumí que tal vez ella estaba tratando de hacer las paces y lo sacó por algo. No sospechaba de ella porque en ese momento no consideraba exactamente lo loca que estaba. Pero cuando volvió sola un par de minutos más tarde, me asusté. Fue entonces cuando entendí lo trastornada que estaba y que había cometido un error al no hablar de su odio hacia nosotros. La había subestimado y pagué el precio por ello. Cuando regresó al hotel esa noche, estaba sola y Ben no estaba con ella. Entonces, inmediatamente comencé a entrar en pánico y le pregunté qué le había hecho a nuestro hijo. Parecía un poco ofendida, pero pude sentir que sabía exactamente lo que estaba pasando. Ella me dijo que habían estado deambulando por las calles cercanas al hotel, pero Ben se había alejado de su lado en algún momento y ella había tratado de buscarlo, pero él simplemente se perdió entre la multitud. No me creí ni una sola palabra y decidí hablar con las autoridades del hotel y alertar a la policía de inmediato. David también estaba muy enojado y atacó a su madre mientras ella intentaba pelear con él. Y dijo que no era culpa suya. Estaba demasiado preocupada por mi hijo como para preocuparme por nada de eso y pensé que me ocuparía de ella más tarde. Estoy muy agradecido al departamento de policía y también a las autoridades del hotel que trajeron a mi hijo sano y salvo en media hora, pero esos 30 minutos fueron probablemente los más difíciles de mi vida y nunca podré olvidar cómo me sentí. En el momento. Una vez que lo encontramos, nos dijo que Fride lo había dejado en una tienda cercana y le dijo que se sentara allí y la esperara, pero ella nunca regresó. El comerciante, afortunadamente, había sido un buen tipo y le había dado algunos dulces y de hecho le había hecho un montón de preguntas para saber qué estaba pasando. Entonces llamó a las autoridades del hotel y alertó sobre este niño desaparecido, y así pudieron localizarlo. Encontrarlo. Fride está literalmente loca. Su plan había sido abandonar a mi hijo solo porque lo odiaba mucho. Después de ese incidente, no vi ningún sentido en tratar de mantener la paz, y le conté a David exactamente cómo nos había tratado a los dos desde que nos convertimos en parte de su vida. Aunque antes había creído que él se enfrentaría a mí y se pondría del lado de su madre, él no lo hizo y estaba furioso con su madre. Nos peleamos mucho e incluso presentamos cargos contra ella. Pero como no somos locales en esa área, será un problema para nosotros presentarnos a las comparecencias ante el tribunal. Ese es un tema aparte. Pero después de eso nos mudamos a otro hotel donde ella no podría encontrarnos, a una distancia considerable del que ella vivía, y ella sigue atrapada allí. Desde entonces no hemos estado en contacto.
Ni siquiera fingió arrepentirse de lo que había hecho y dijo que yo era una mujer de moral relajada por casarme con David apenas un par de años después de que mi primer marido falleciera. Ella me acusó de utilizarlo por su dinero y de estar con él solo porque era joven y atractivo y no podía encontrar a alguien así para mí ahora que estaba atropellada. No lo estoy inventando ahora, estas son las palabras exactas que ella había usado para mí en el hotel, y me di cuenta de que había estado esperando una oportunidad para decir todo esto sobre mí. Ella solo quería humillarme, eso era todo. Pero ella nunca había considerado que David podría no apoyarla cuando en realidad ella estaba equivocada, así que la interrumpió y ahora ya no hablamos con ella. También hubiéramos vuelto a casa, pero David y yo hablamos de ello y pensamos que era más importante que los niños se divirtieran. Como lo que pasó fue realmente traumatizante, creímos que en lugar de acortar el viaje, les vendría mucho más bien divertirse un poco más y tratar de olvidarse de este incidente. Sin embargo, el día después de que ocurrió el incidente y se lo comunicamos a Frankie, ella tomó el siguiente vuelo y se llevó a sus hijos de regreso a casa. Ella nos dijo que apreciaba lo que habíamos hecho y que realmente le gustaba la idea, pero que no podía creer que algo así hubiera sucedido y solo quería que sus hijos estuvieran cerca de ella. Entendimos lo que quería decir, así que no nos sentimos ofendidos en absoluto y ella regresó a casa con sus hijos. También nos dijo que iba a prohibir que Fride volviera a ver a sus hijos porque lo que había hecho simplemente no estaba bien y todavía no lo podía creer. También le pasó el mensaje a Fride a través de un correo electrónico y le dijo que si alguna vez volvía a aparecer cerca de sus hijos, llamaría a la policía y obtendría una orden de restricción en su contra. Ahora han pasado 2 semanas desde que regresamos del viaje, pero el comportamiento de David ha sido incorrecto. Su madre todavía está en Miami y en la cárcel. Se supone que el juicio comenzará en un par de días. Ha estado muy distante desde que regresamos del viaje, y ayer finalmente decidí confrontarlo. Me dijo que estaba molesto no solo porque su madre estaba en problemas sino también porque sentía que yo no confiaba en él. Me dijo que estaba molesto porque nunca le había contado sobre el comportamiento de su madre con nosotros y creía que si hubiera intervenido en sus primeras etapas, las cosas nunca habrían resultado así. Sé que no lo dijo, y sé que en cierto modo tiene razón, pero también siento que está tratando de insinuar que si le hubiera contado cómo se había comportado Fride conmigo y con Ben, él habría podido evitar que esto sucediera y fue en cierto modo culpa mía que todo esto estuviera sucediendo. No sé si es eso, pero así es como se siente. No hemos hablado desde nuestra discusión de ayer y no sé qué decirle ahora. ¿Aita por no contarle a mi esposo lo mal que nos trataba su madre a mí y a mi hijo? Actualización 1. Hola, muchas gracias por la respuesta a mi publicación. Después de leer los comentarios, decidí que tal vez jugar juegos mentales con su madre no era la decisión correcta para mí, especialmente porque este era el niño que estaba poniendo en juego. Tal vez no sabía que su madre resultaría tan desquiciada, pero incluso entonces, no era justo para mí mantener esto en secreto para él. Entonces decidí disculparme con él y le dije que no lo esperaba. Fue realmente una tontería de mi parte y realmente lamento no haber confiado en él lo suficiente como para molestarlo con esto. Él fue muy comprensivo al respecto e incluso se disculpó porque sentía que sus reacciones anteriores, cada vez que alguien tenía algo malo que decir sobre su madre, podrían haberme disuadido. Pero me aclaró que simplemente se enojaba con otros miembros de la familia cuando hablaban de su madre como si fuera una carga enorme, porque para él no lo era. Esta situación obviamente era muy diferente y él estaba dispuesto a admitir que lo que hizo su madre fue extremadamente desordenado. Se levantó y que merecía cualquier castigo que se le presentara. Entonces, me alegro de que hayamos hablado de las cosas y que ya no haya un aire extraño entre nosotros. Hemos vuelto a la normalidad y agradezco mucho todos los consejos que la gente me dio aquí. Actualización 2. Entonces el juicio ha comenzado y se supone que regresaremos a Miami en un par de días para nuestro testimonio. Afortunadamente, el tribunal cubrirá los gastos ya que se trata del Estado contra Fride. Esta vez no tendremos que pagar de nuestro propio bolsillo, pero claro, tampoco vamos a tomarnos unas vacaciones. David y yo estamos bastante nerviosos y no sabemos cómo sentirnos con respecto a todo esto. Por un lado, estamos contentos de que se haga justicia. Especialmente me siento realmente aliviado de no tener que volver a tratar con Fride nunca más. Pero, por otro lado, esta es la madre de David que se está metiendo en muchos problemas y, aunque se lo merece, ambos nos sentimos incómodos por ello. Entonces, no lo sé. Supongo que tenemos suerte de que haya muchos testigos que testifiquen contra ella y no seremos los únicos allí contra ella. Sin embargo, definitivamente seremos la única familia. Quizás llamen a Frankie también, pero no sé si testificará contra su madre o tendrá algún tipo de contacto con ella tampoco. Ha dejado muy claro que no quiere tener nada que ver con Fride y le ha prohibido volver a verla a ella o a sus hijos,
por lo que dudo mucho que quiera tener algo que ver con la situación en este momento. Por lo que sabemos, Fride se encuentra hasta ahora bajo arresto domiciliario. La gente del hotel no quería dejarla quedarse allí más, así que tuvo que mudarse y quedarse con una amiga suya. No sé cómo consiguió que alguien aceptara dejarla vivir con ellos dadas las circunstancias, pero supongo que sus amigos están tan trastornados como ella. No es una gran sorpresa. Actualización 3, hola. David y yo aterrizamos en Miami hace 2 días y hoy tuvimos que testificar contra Fride. Hemos dejado a Ben en casa con una niñera a tiempo completo por ahora. Fue un poco desalentador y no pude evitar sentirme mal por ella. Sin embargo, tan pronto como recordé lo que había intentado hacerle a Ben, todos esos sentimientos desaparecieron instantáneamente. Fue un proceso relativamente sencillo. Solo tenía que decir mi versión de la historia y coincidía con lo que todos decían también, la gente del hotel y el tipo de la tienda que había cuidado a Ben. Entonces, realmente no creo que ella tenga alguna salida a esto. Ni siquiera los mejores abogados pudieron salvarla y salir de esto. Estoy seguro de que la condenarán a prisión por lo que hizo. Se veía muy angustiada durante todo el tiempo que estuvimos cerca de ella, y después de que todo terminó, trató de acercarse a nosotros, pero David y yo miramos para otro lado y decidimos irnos. No queríamos hablar con ella y sinceramente no creo que hubiera sido buena idea porque no estaba de humor para escuchar ninguna de sus estúpidas excusas. Así que nos marchamos y eso fue todo. David ha estado bastante callado desde entonces y no lo culpo. Esto debe ser mucho más difícil para él que para mí, pero él lo ha desafiado todo por mí y estoy muy orgulloso de él. Estoy seguro de que no debe haber sido fácil para él enfrentarse a su madre, pero aún así lo hizo todo por mí y por Ben. Eligió hacer lo correcto en lugar de hacerlo fácil y tratar de encontrar excusas para el comportamiento de su madre, y no podría estar más orgulloso del hecho. Que me casé con un hombre así. Quizás mucha gente piense que esto es algo muy insignificante y que todos lo defenderían, no es gran cosa. Sé lo apegado que estaba David a su madre y cuánto la amaba, pero incluso entonces, eligió hacer lo correcto y no mucha gente tiene el coraje de hacerlo. Así que tengo que darle el crédito que corresponde. Fue realmente valiente y justo de su parte. Actualización 4, ha pasado un tiempo desde que testificamos y hoy se anunció el veredicto. Fride irá a prisión por 1 año, pero podría salir antes si se porta bien, y por su bien, espero que lo haga. También hemos estado pensando en presentar una orden de restricción contra ella, pero creo que lo haremos después de que salga de la cárcel porque mientras esté allí, no tiene sentido que lo hagamos. Así que, por ahora, tendrá que mantenerse alejada de nosotros y de todos los demás, le guste o no. Va a ser muy triste para ella ya que estará detenida en la cárcel de Miami y no aquí, por lo que nadie podrá visitarla. Yo tampoco tenía ninguna intención de visitarla, pero ahora ni siquiera las personas a las que les agradaba podrán visitarla. Sigo pensando en qué hubiera pasado exactamente si ese día Ben no hubiera regresado, y eso me hace sentir que todo lo que le está pasando a ella se merece todo eso y peor. Ya no siento ninguna lástima por ella y David tampoco, por lo que parece. Cuando nos dijeron que ella iría a la cárcel, el UST se encogió de hombros y dijo que esperaba que esto fuera una lección para ella. Entonces, creo que ambos estaremos bien. Actualización 5, hola, han pasado casi 7 meses y medio desde que Fride fue a la cárcel, y hace un par de días recibimos la noticia de que la dejarían salir por buen comportamiento. No fue sorprendente ya que había sido acusada de un delito grave de 3er grado y nos sorprendió que incluso la condenaran a prisión. Pero de todos modos, David y yo nos enteramos de eso y sabíamos que ella iba a regresar aquí, así que decidimos que íbamos a presentar una orden de restricción de la que habíamos hablado. Entonces, pase lo que pase, mi familia y yo estaremos a salvo de ella, e incluso si ella intenta ponerse en contacto con nosotros y acercarse a nosotros, podremos llamar a la policía y hacer que se la lleven. Una vez más. Estoy seguro de que a ella no le gustaría volver a experimentar eso una vez más. Ya hemos hablado con un abogado y en un par de días vamos a presentar la denuncia y empezar el trámite. Todavía estamos esperando que regrese para que podamos decidir qué hacer. Hasta el momento hemos hablado con sus vecinos y nos han dicho que la casa sigue vacía y que nadie ha vuelto todavía. Entonces, hasta entonces, no vamos a hacer nada porque es posible que ella ni siquiera regrese aquí. Aunque no sé muy bien qué va a hacer allá arriba en Miami ya que no tiene familia allí, y la única persona que tiene es un amigo suyo, la persona que la dejaría quedarse con ella cuando ella estaba bajo arresto domiciliario y ya, nadie más. Pero aquí, todo el mundo sabe sobre el pequeño incidente que tuvo lugar y por qué estuvo desaparecida durante los últimos meses, así que para salvar las apariencias, podría aparecer mucho más tarde. No sabemos qué va a pasar, pero tenemos que estar preparados por si acaso. Así que hemos hablado con la abogada, y si aparece, solicitaremos una orden de alejamiento.
Ese es el plan a partir de ahora. También se lo hemos contado a Frankie y ella ha decidido hacer lo mismo. Hasta ahora, ella también lo había estado posponiendo ya que Frida estaba en la cárcel y no creía que fuera importante para nosotros presentar una orden de protección cuando la persona contra la que la estábamos presentando ya estaba en prisión, así que no tenía sentido. En eso. Nos hemos mantenido en contacto desde después de las vacaciones y ella ha estado recibiendo actualizaciones sobre todo. Supongo que, al igual que David, es mucho más fácil para ella decir que no le importa que dejar de preocuparse por su madre. Sin embargo, ambos tienen suficiente compasión para darse cuenta de que no importa lo que sientan hacia su madre o sientan que ella no es una buena persona y ella tiene que mantenerse alejada de nosotros. Entonces ambos están poniendo a su familia en primer lugar y creo que es lo correcto. Actualización 6. Bien, han pasado 2 semanas desde que la dejaron salir de la cárcel, y hoy finalmente recibimos noticias de los vecinos de Fride y nos dijeron que ella había regresado. Volvió ayer muy tarde por la noche y hoy la vieron deambulando por su jardín. Entonces, naturalmente, lo primero que hicimos David y yo fue contactar a nuestro abogado y decirle que teníamos que iniciar el proceso y solicitar una orden de restricción. Había pasado mucho tiempo, así que casi empezamos a creer que probablemente no volvería, pero estábamos equivocados. También se lo comunicamos a Frankie y le dijimos que ya estaba de regreso, para que también pudiera tomar las medidas necesarias. Estamos tratando de no decir mucho su nombre en la casa porque no queremos que Ben recuerde nada de eso. Solo para darles una actualización sobre cómo le ha ido, comenzamos la terapia para él después de regresar del viaje y le ha ido bien hasta ahora. Parece que apenas recuerda lo que pasó con Fride, así que eso es algo bueno. Por lo general, queremos que los niños recuerden eventos importantes, pero, sinceramente, esto no era algo de lo que quisiéramos que él tuviera algún recuerdo. Pero de todos modos, volviendo a Fride. Hablamos con nuestro abogado y nos dijeron que tenemos motivos legítimos para una orden de protección, especialmente para Ben, ya que lo que ella intentó hacerle fue realmente imprudente y ya pagó el precio por eso. Pero no está de más tomar una medida de precaución adicional, y eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, no sabemos nada de Frankie. Solo esperamos que ella también tenga éxito en su esfuerzo, porque a partir de ahora, no creo que nadie pueda confiar en Frida. Lo que intentó hacer en aquel entonces fue desquiciado y todavía no la he perdonado por ello. Tal vez haya pagado el precio según los tribunales, las cárceles y la ley. Ella es clara según ellos, pero en mi opinión, nunca será perdonada, y eso es algo de lo que estoy seguro. Por ahora, solo voy a priorizar a mi familia y asegurarme de que estén bien, especialmente de David, ya que sé que esto también será bastante difícil para él. Ha estado en silencio durante los últimos días. Sé que esto es duro para él, pero está poniendo cara de valiente y todo lo que hace me hace sentir más agradecida de tener este tipo de experiencia. Chico en mi vida. Creo que el socio que podría haber pedido. Sé que todo estará bien.